Después de ver cómo quedaron carbonizados algunos de los cazadores y el resto sin poder creer lo que estaba ocurriendo, podemos ver cómo el líder Song agradece y pregunta a nuestro protagonista si él gritó porque sabía cuál era el siguiente movimiento del enemigo. Sin embargo, él responde que solo gritó porque tenía un mal presentimiento. Ahí se da cuenta que Song había perdido un brazo, a lo cual procede a detener la hemorragia. Yoji, al estar tan aterrada, no puede ayudar a Song, pues ella solamente había participado en incursiones de rango B. Sin embargo, este enemigo parecía ser de un rango A o incluso un rango S. ¡No, Yoji! ¡No tengas miedo! ¡Yo te cuidaré! Song comienza a explicar las reglas escritas en la piedra, diciendo que quien no las cumpla no saldrá con vida de ese lugar, concluyendo que el dios al que van dirigidas esas reglas eran quien estaba frente a ellos. Por otro lado, podemos ver a la hermana de Sung, quien está en clases hablando con su amiga, quien le pregunta si su hermano es cazador, mientras piensa que ella sería mejor que él. ¿Ah, sí? Si es tan fácil, ¿por qué no estás tú en esa incursión? Volviendo a la mazmorra, uno de los cazadores, negándose a morir en ese lugar, decide tratar de escapar, pues tiene una gran velocidad. Sin embargo, no fue suficiente para salvarse. Siendo tratados como hormigas que podrían matar en cualquier momento, este monstruo no es como los demás que atacan con solo verlos. Ahí es donde Sung recuerda las reglas antes mencionadas, siendo que la primera era respeta a Dios. Sung, sabiendo esto y con una mirada determinante, se alza en pie y el monstruo inicia un intento de ataque. Sin embargo, Sung, al bajar la cabeza, el monstruo cancela su ataque, dándose cuenta que esa era la respuesta a la primera regla, por lo que pide que todos bajen la cabeza en señal de respeto. Todos incrédulos hacen caso a Sung. Sin embargo, notan un cambio en el rostro del monstruo. Sin hacer nada más, los cazadores creen que terminó por fin todo. Sin embargo, Sung sabe que aún no, mientras vemos cómo el monstruo se levanta de su trono y comienza a caminar hacia ellos. ¡Oh no! ¿Ahora qué harán? Sung recuerda que la segunda regla era enaltece a Dios, por lo que deben buscar una forma de alabar a ese Dios, siendo que uno de los cazadores se ofrece a hacerlo debido a que conocía algunas alabanzas para los dioses. Sin embargo, y sin darse cuenta, termina aplastado, debido a que esa alabanza no era para ese Dios. Asimismo, y por el miedo que tenían, muere otra de las cazadoras sin poder hacer nada. ¡Pero córrele! Los demás cazadores corren y se separan menos Sung y Yoji. El cazador que tenía a su esposa embarazada de su segundo hijo, con miedo de morir, corre hasta llegar a una estatua creyendo que estaría a salvo. Sin embargo, termina siendo cortado a la mitad. Mientras Sung corre, sigue pensando cómo enaltecer a ese dios, mientras otro cazador es asesinado. Es cuando, mirando a su alrededor, ve que algunas de las estatuas tienen armas y otras tienen instrumentos musicales, siendo que deben ponerse frente a estas últimas. Al pararse frente a ellas, las estatuas no atacan y solo tocan música, siendo así que los demás cazadores llegan a sus respectivas estatuas. Sin embargo, estas no tocan si hay más de 2 personas frente a una estatua, siendo así que Sung le pide a Yoji que espere ahí mientras él va a otra. Mientras corre, el dios lo persigue y en un momento en el que está a punto de aplastarlo, Sung suelta hacia un lado y queda frente a una estatua que tiene un arma, siendo que nuestro protagonista es alcanzado por el ataque. Sin rendirse, se arrastra por un largo camino hasta intentar llegar a la estatua con instrumento. Tras dejar un rastro de sangre en todo el camino, nuestro protagonista alcanza a llegar a su respectiva torre, haciendo que el dios regrese hasta su trono. ¡Ay, Sung! ¡Me tenías con el dios en la boca! Una vez a salvo, Yoji corre para ver cómo está Sung, dándose cuenta que le habían cortado una pierna. Ella intenta curar su herida, sin embargo, al usar mucha magia, termina por sobrepasar su límite, debilitando su cuerpo sin poder hacer más. Al ver la masacre que había ocurrido, uno de los cazadores intenta decir al líder que al final había sido su decisión entrar a la incursión, mientras el resto de cazadores reprochan que en realidad era su culpa. Sung, sabiendo que no era el momento de discutir, se centra en una respuesta a la tercera regla: cree en Dios, a lo que un altar sale al centro de la sala y todos saben a qué se debe: un sacrificio, por lo que un cazador decide que es buena idea sacrificar al líder de la incursión, a lo que él acepta tomar la responsabilidad y decide avanzar por cuenta propia. Al llegar al centro, se enciende una llama y sin ocurrir nada más, Sung pide que lo lleven al altar para inspeccionarlo, a lo que entre 2 cazadores lo cargan. Llegando al altar, otra
las 3 llamas se encienden, sin estar seguros de qué hacer ni alguna esperanza de si alguien podría llegar a ayudarlos, y sabiendo que en caso de no matar al dios a tiempo, este saldría al mundo exterior, debían hacer algo para evitarlo. En ese momento, vemos como la hermana de Sung va de visita al hospital para ver a su madre, quien la vemos conectada a un equipo médico en un aparente coma, mientras su hija le cuenta su día. Sean fuertes, Sung hará lo posible por apoyarlas como sea. Sung pide al resto de cazadores que vayan al altar para que todas las llamas se enciendan, a lo que el altar reacciona y enciende llamas azules alrededor del primer círculo, y asimismo abriendo la puerta nuevamente. En ese momento, las estatuas comienzan a avanzar hacia ellos, y sin saber qué hacer, Sung se da cuenta que deben mirarlos para que no se muevan, siendo muy parecido a un juego de niños. La presión termina siendo demasiado alta para uno de los cazadores, a lo que decide correr a la salida, sin saber si era lo correcto lo que hizo ella. Otro cazador, al no poder más, procede a escapar también, dejando solamente a Sung y 3 cazadores más. Al ser menos, y si alguien más se va, existiría un punto ciego, haciendo que las estatuas nuevamente avancen, y deben esperar hasta que las llamas azules avancen para salvarse. Sin embargo, también es posible que cuando se apaguen todas, acaben encerrados de nuevo. Agradeciendo que están vivos gracias a Sung, Kim dice que también tiene familia y no puede quedarse encerrado, a lo que procede por escapar también. ¡No! ¿Qué haces? ¡Solo debían esperar todos! Las estatuas comienzan a avanzar nuevamente, y sin existir ninguna otra salida, Sung decide quedarse mientras el resto escapa, pidiendo a Yoji que se lleve a Sung con ella. Yoji acepta, sin embargo, al usar toda su magia, su cuerpo ya no responde más, haciendo que caiga al suelo. Así Sung pide a Sung que huya y se lleve a Yoji, explicando que solo él podría cargarla y que no había más tiempo. Sung cumple su promesa de invitarla a comer, dándole la piedra mágica que antes había ganado y diciéndole que iría por el cambio cuando él regresara. Sin otra alternativa, Sung termina por noquearla y huye junto a ella, quedándose solo Sung. Arrepentido de no contratar un mejor seguro de vida, toma una espada para intentar llevarse al menos a uno de ellos. Sin embargo, la fuerza de las estatuas es demasiado alta y Sung no tiene ninguna posibilidad. ¡No! ¡Dale, Sung! ¡No te rindas! Mientras piensa las incontables veces que todos se burlaron de él, y aún así él llegó hasta ese punto. Molesto con todos y triste por no poder ser el más fuerte, las estatuas siguen atacándolo, cortándole un brazo y dejándolo bastante malherido, a lo que una estatua termina por incrustarle su espada y levantarlo con la misma para dejarlo caer sobre el altar. Molesto y sin querer morir, Sung desearía haber tenido otra oportunidad. ¡No, Sung! De la oscuridad y de la nada aparece una pantalla diciendo que tiene las cualidades para ser un jugador, avisando que de no aceptar, su corazón se detendrá en 0.2 segundos, y podemos ver cómo termina por aceptar. ¿Qué? ¿Un jugador? ¿De qué se trata esto? ¿Ahora qué sigue? ¡Ah, que ya salga el nuevo episodio, por favor! Pero bueno, espero que te haya gustado mucho este video. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Ahora sí, nos vemos. Bye bye.